Saludo para todos los estudiantes de octavo grado, para sus profesores y familia en general. Sean todos bienvenidos al fascinante mundo de la química. En clases anteriores ustedes estudiaron la clasificación de las sustancias que se pueden clasificar en sustancia pura, en mezcla de sustancias. Además, estudiaron que las mezclas se pueden clasificar según su aspecto óptico o externo en mezcla heterogénea, mezcla homogénea. Además, estudiaron las disoluciones como caso particular de las mezclas homogéneas y que éstas pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso. En el caso de la disolución líquida, pues en ella puede existir dos componentes, donde uno es el componente soluto, que es el que se encuentra en menor proporción, y la sustancia que disuelva el soluto se denomina disolvente y por lo tanto se encuentra en mayor proporción. Además, estudiaron las propiedades físicas de la sustancia, que son las que me permiten caracterizar y establecer semejanzas y diferencias entre ellas, y las aplicaciones de las sustancias que dependen de sus propiedades. Recuerden que por lo general las sustancias no se encuentran de forma pura en la naturaleza, sino que están mezcladas con otras sustancias. Y por lo tanto debemos realizar una o varias operaciones para separar o obtener una sustancia determinada en una mezcla dada. ¿Y cuáles son esas operaciones a realizar? Bueno, precisamente el objetivo del encuentro de hoy es describir la separación de los componentes de una mezcla por decantación, filtración y vaporización. Por lo tanto, los invito a copiar el tema del encuentro de hoy. El tema es la separación de los componentes de las mezclas. Recuerden que estamos en la unidad número 1, que se titula Las sustancias y las reacciones químicas. ¿Y cuáles son esas operaciones de separación de los componentes de la mezcla que se pueden realizar tanto en los laboratorios, en las industrias y hasta en el propio hogar? Pues precisamente es la decantación, que puede ser decantación simple o decantación con embudo de separación, la filtración y la vaporización. ¿Y qué aspectos debemos tener en cuenta para realizar cada operación? Bueno, los aspectos es las propiedades de los componentes. Cuando me refiero a propiedades de los componentes, recuerden que nos estamos refiriendo a estado de agregación, es decir, que puede ser sólido o líquido, a la solubilidad en agua, que puede ser poco, prácticamente insoluble o soluble, a la densidad, que puede ser menos o más denso, y a las temperaturas de ebullición. Está la clasificación de las mezclas, que estas según su aspecto óptico o externo se pueden clasificar en mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas, y los útiles de laboratorio. Recuerden que la química es una ciencia teórico-experimental y por lo tanto debemos conocer los útiles de laboratorio. Entonces, una vez conocidos los aspectos a tener en cuenta para realizar cada operación, los invito a copiar las siguientes interrogantes. Interrogante que le daremos respuesta en el transcurso de este encuentro a partir de la realización de ejercicios y la observación de actividades experimentales. Y dice la primera pregunta: ¿en qué propiedades te basas para separar cada uno de los componentes de una mezcla de sustancias? Segunda, ¿cómo se clasifican las mezclas según su aspecto óptico o externo? ¿Para qué se realiza cada operación? ¿En qué consiste cada una de ellas? ¿Y qué útiles de laboratorio se utilizan para realizar cada operación?
Y quiero comenzar la primera actividad de este encuentro por una operación que se realiza de forma cotidiana en sus hogares, y es cuando lavamos el arroz. ¿Qué le añadimos? Le añadimos agua, ¿no es verdad? Pues ya ahí tenemos una mezcla. ¿Una mezcla de qué tipo? Una mezcla heterogénea, porque sus componentes se pueden observar a simple vista, es decir, el componente líquido, que es el agua, y el componente sólido, que es el arroz. Y cuando vertemos el agua, es decir, cuando desechamos esa agua, ¿qué operación estamos realizando? Pues estamos realizando la decantación simple. Decantación simple que consiste en trasvasar un líquido de una mezcla a otro recipiente. Y entonces seguimos analizando la mezcla de agua y arroz, teniendo en cuenta las interrogantes que copiaron anteriormente. ¿En qué propiedades te basas para separar cada uno de los componentes de una mezcla? Es decir, en este caso, la mezcla de agua y arroz. Bueno, en las propiedades que nos tenemos que basar, recuerden que es estado de agregación, solubilidad en agua y la densidad. Por lo tanto, estamos hablando de un líquido y un sólido prácticamente insoluble en el líquido y más denso que este. ¿Por qué más denso? Porque transcurrido un tiempo relativamente breve, se deposita en el fondo del recipiente. Y por supuesto, como sus componentes se pueden observar a simple vista, entonces la mezcla se clasifica en una mezcla heterogénea. Y por supuesto, la operación que estábamos realizando es la decantación simple. ¿Para qué se realiza la operación? Bueno, para separar el componente líquido de una mezcla, que en este caso es el agua, de otro sólido prácticamente insoluble en el líquido y que transcurrido un tiempo relativamente breve se deposita en el fondo del recipiente. Ejemplos de mezcla que se puede realizar la misma operación porque sus componentes tienen las mismas propiedades, pues tenemos al agua y la arena, el agua y el arroz, agua y arcilla, agua y granallas de cobre, agua y frijoles. Es decir, que cuando estamos en presencia de una mezcla constituida por un líquido y un sólido prácticamente insoluble y que se deposita en el fondo del recipiente en un tiempo relativamente breve, vamos a realizar la operación de decantación simple. ¿En qué consiste? Como dije anteriormente, consiste en trasvasar un líquido a un recipiente para separarlos de uno o más componentes. En este caso fue un componente que es el sólido, que es el arroz de la mezcla. Y bueno, y los útiles de laboratorio que se utiliza para realizar la operación de decantación, como podemos observar en la figura, y figura que aparece en su libro de texto en la página 15, son dos vasos de precipitado, como podemos observar, y el agitador. Se puede realizar la operación de decantación simple para separar una mezcla formada por dos componentes líquidos. Bueno, anteriormente vimos que la decantación simple se emplea para separar un componente líquido de un sólido prácticamente insoluble que en un tiempo relativamente breve se deposita en el fondo del recipiente. Pero ¿se podrá realizar la decantación simple para separar dos componentes líquidos? Bueno, para contestar este interrogante y para contestar las interrogantes que copiaron anteriormente en su clase, los invito a observar el siguiente video. Una mezcla de aceite y agua. Realizamos la mezcla de aceite con agua en un vaso de precipitados. Colocamos la misma cantidad de aceite y de agua y revolvemos con la varilla.
Nos aseguramos que el robinete de la ampolla esté cerrado, es decir, que quede horizontal. Y volcamos la mezcla en la ampolla de decantación. Esperamos unos minutos hasta que se separen las dos fases de la mezcla. Cuando vemos que las fases están perfectamente separadas, abrimos con cuidado el robinete y dejamos que el agua caiga en el vaso de precipitados, primero con una abertura mayor y lo vamos cerrando suavemente a medida que se acerca el límite que la separa del aceite. Una vez que ha pasado toda el agua, cerramos el robinete, quedando el agua en el vaso de precipitados y el aceite dentro de la ampolla. Bueno, para darle respuesta a este interrogante, como pudimos observar, la operación que se realiza es la decantación con embudo de separación. Y para contestar las interrogantes anteriores, ¿en qué propiedades te basas para separar los componentes de la mezcla? Bueno, como pudimos observar, son dos líquidos no miscibles, prácticamente insolubles entre sí, y uno es más denso que el otro. El término no miscible quiere decir que son prácticamente insolubles, es decir, que no se pueden mezclar. Y por lo tanto, como puedo observar los componentes de esa mezcla la clasificamos en una mezcla heterogénea. ¿Para qué se realiza esta operación? Bueno, se realiza para separar dos líquidos no miscibles entre sí y de diferentes densidades. Ejemplo de mezcla donde se puedan utilizar la misma operación porque sus componentes tienen las mismas propiedades, tenemos el agua y la gasolina, el agua y el aceite, el agua y queroseno o luz brillante, como comúnmente lo llamamos. ¿En qué consiste la operación que realizó para separar los componentes de la mezcla? Bueno, consiste en verter la mezcla en un embudo de separación y se deja reposar hasta que se observe claramente la separación entre los dos líquidos, es decir, cuando ocurre la interfase. Y después se decanta el líquido de abajo mientras el otro queda en el embudo. ¿Y qué útiles de laboratorio utilizamos? Bueno, como pudimos observar, el embudo de separación, que para aclarar en el material audiovisual le llaman ampolla, el aro o anilla, vaso de precipitado, soporte universal, nuez o mordaz. Si tenemos una mezcla de agua y tiza en polvo, ¿cuáles de las siguientes operaciones podemos realizar para separar los componentes de esta mezcla? ¿Será la decantación simple, la decantación con embudo de separación, la filtración o la vaporización? Bueno, para darle respuesta a este interrogante y a las interrogantes que copiaron inicialmente, los invito a observar la siguiente actividad experimental. Vamos a tomar una muestra de tiza en polvo que tenemos contenida en este vidrio reloj y la vamos a añadir a un vaso de precipitados y añadimos agua. Observen, tenemos una mezcla que según su aspecto externo, ¿cómo la podemos clasificar? Observen los componentes de esa mezcla, se pueden ver a simple vista, ¿verdad? Por tanto, estamos en presencia de una mezcla heterogénea, donde el sólido es prácticamente insoluble en el líquido y observen que se mantiene un tiempo prolongado en suspensión en el seno del líquido. Teniendo en cuenta estas propiedades de los componentes, podemos entonces aplicar la operación de filtración
para separar el agua, que es el componente líquido, y el polvo de tiza, que es el componente sólido, que reitero, es prácticamente insoluble en el líquido y se mantiene en suspensión durante un tiempo prolongado. ¿Cómo procedemos? Bueno, vamos a utilizar este aparato que les muestro, que es para realizar la filtración, que está compuesto por el soporte universal, el aro o anilla con mordaza que se sujeta al soporte universal, un vaso de precipitados donde vamos a recoger el líquido, el embudo liso en el cual vamos a colocar el papel de filtro, que es el medio filtrante. Bien, colocamos. Recuerden que para montar los aparatos siempre se hace de abajo hacia arriba, teniendo en cuenta la altura y el tamaño de los útiles que se emplean. Colocamos entonces el papel de filtro en el embudo liso y lo humedecemos previamente con ayuda de un frasco lavador. Aquí tenemos la mezcla. Vamos a agitar con ayuda de un agitador de vidrio y vamos a utilizar el agitador para verter a través de él la mezcla en el papel de filtro. Observen. Si aún nos queda sólido en el vaso de precipitados, añadimos nuevamente agua y repetimos la operación. Vamos a agitar y vertemos nuevamente en el papel de filtro. Esperamos un tiempo para que el líquido pase al vaso de precipitados y en el papel de filtro nos va a quedar el componente sólido, que es la tiza. Bueno, como pudimos observar en la actividad demostrativa, la operación que hay que realizar para separar el agua y la tiza en polvo, pues la filtración. Y entonces, ¿en qué propiedades te basas para separar los componentes de la mezcla? Bueno, recuerden que las propiedades, estado de agregación, solubilidad en agua y la densidad. Por lo tanto, estamos hablando de un líquido y de un sólido prácticamente insoluble en el líquido y menos denso que este. ¿Qué quiere decir que es menos denso que este? Que las partículas del sólido flotan o se mantienen en suspensión durante un tiempo relativamente prolongado. Y como podemos observar a simple vista los componentes de esta mezcla, entonces la mezcla se clasifica según su aspecto óptico o externo en una mezcla heterogénea. La segunda pregunta es ¿para qué se realiza esta operación? Como pudimos observar, es para separar el componente líquido, que es el agua, de otro sólido prácticamente insoluble y cuyas partículas se mantienen en suspensión o flota en un tiempo relativamente prolongado. Ejemplo de mezcla donde ustedes puedan realizar la operación de filtración porque sus componentes tienen las mismas propiedades es el agua y serrín, agua y pedacitos de corcho, agua y tiza en polvo, agua y talco, agua y poliespuma, agua y carbón en polvo. Es decir, que cuando ustedes estén en presencia de una mezcla que esté constituida por un líquido y un sólido prácticamente insoluble y que ese sólido se mantenga en suspensión o sus partículas floten en un tiempo relativamente prolongado, entonces deben realizar la operación de filtración. ¿En qué consiste dicha operación? Como pudieron observar, la filtración consiste en trasvasar un líquido a un recipiente a través de un filtro para separarlo de un componente sólido de la mezcla, es decir, trasvasar el agua a otro recipiente a través de un filtro para separarlo ¿de quién? Del sólido, que en este caso es la tiza en polvo. Y los útiles de laboratorio que se utilizan para realizar esta operación de filtración, como pudieron observar en la actividad experimental y en la figura que se muestra en pantalla, pero además en la misma figura de su libro de texto que aparece en la página 17, son el agitador, vaso de precipitado, embudo, soporte universal, aro o anilla, nuez o mordaza.
Si tenemos una mezcla de agua y sal de cocina, o cloruro de sodio como comúnmente la llamamos, ¿cuáles de las siguientes operaciones podemos realizar para separar los componentes de esa mezcla? ¿Será la decantación simple, la decantación con embudo de separación, la filtración o la vaporización? Bueno, para darle respuesta a este interrogante y a las interrogantes que copiaron inicialmente en el encuentro de hoy, los invito a observar la siguiente actividad experimental. Vamos entonces a proceder a separar esta mezcla de agua y sal para recoger la sal, que es el componente sólido. Para realizar la vaporización vamos a utilizar este aparato que les muestro, que está compuesto por el soporte universal, el aro guanilla con mordaza en este caso. Vamos a utilizar un mechero de alcohol. Vamos a utilizar para contener la mezcla este útil que les muestro nuevamente, que es la cápsula de porcelana, y por supuesto nos vamos a auxiliar también del agitador y vaso de precipitados, como ustedes vieron que utilizamos para preparar la mezcla. Quiero comentarles que vamos a utilizar el mechero de alcohol, que lo vamos a utilizar para calentar la mezcla, pero que debemos tener una serie de precauciones al trabajar con este útil, porque vamos a encender un mechero de alcohol. Para apagarlo nunca se debe soplar, se debe apagar con la propia tapa del mechero. Recuerden que en su libro de texto aparecen también las medidas que debemos tener para el trabajo en el laboratorio con los diferentes útiles. Procedamos entonces, vamos a verter una parte de esta mezcla en la cápsula de porcelana. Encendemos el mechero y lo colocamos y le damos calor a esa mezcla hasta, como les comenté, que el agua, que es la sustancia que compone la mezcla, que tiene menor temperatura de ebullición, pase al estado gaseoso y nos quede en la cápsula recogido el componente sólido. Esperamos unos segundos hasta que se realice la vaporización por calentamiento para separar estos componentes de la mezcla. Bueno, ya ha concluido la vaporización, retiramos el mechero y vamos para que observen la cápsula de porcelana donde se ha recogido el sólido. Bueno, como pudimos observar en la actividad experimental, la operación que debemos realizar para separar los componentes de agua y sal de cocina es la vaporización. Entonces, para darle respuesta a la primera interrogante que ustedes copiaron al inicio del encuentro, ¿en qué propiedades te basas para separar los componentes de la mezcla? Bueno, en este caso es un líquido y un sólido, es decir, ahí estamos refiriéndonos al estado de agregación, que es soluble, que presenta diferentes temperaturas de ebullición, es decir, que las propiedades de los componentes para separar este tipo de mezcla por vaporización es el estado de agregación, la solubilidad en agua y las temperaturas de ebullición. Y por lo tanto, como no podemos observar a simple vista los componentes de esta mezcla, la mezcla, según su aspecto óptico o externo, se clasifica en una mezcla homogénea. ¿Para qué se realiza? Como pudimos observar, se realiza para separar uno o más componentes sólidos. En este caso fue un componente sólido, generalmente disueltos, del componente líquido de una mezcla, y se basa en las diferentes temperaturas de ebullición de las sustancias que constituyen la mezcla. ¿En qué consiste la operación? Como pudimos observar, consiste en el paso de un líquido al estado gaseoso, que en este caso es el agua, para separarlos de uno o más componentes sólidos de la mezcla. Se pueden auxiliar de su libro de texto en la figura 1.13. ¿Y qué útiles de laboratorio se utiliza? Bueno, se utiliza el soporte universal, el agitador, nuez o mordaza, aro o anilla,
mechero de alcohol y cápsula de porcelana. La imagen que ven en pantalla es la misma figura que aparece en su libro de texto en la página 19. Es decir, que cuando estamos en presencia de una mezcla constituida por un líquido y un sólido, y ese sólido, cuando se mezcla con el líquido, no se pueden observar en ese momento ninguno de los dos componentes, entonces la mezcla es homogénea. Por lo tanto, podemos concluir que las sustancias se clasifican en sustancias puras y en mezcla de sustancias, que las mezclas de sustancias y para separar los componentes de una mezcla de sustancias, entonces necesitamos realizar la operación decantación en sus dos variantes, que puede ser decantación simple o decantación con embudo de separación, la filtración o la vaporización. Por lo tanto, los invito a copiar el estudio independiente del encuentro de hoy. Y dice la primera pregunta: compara las operaciones de decantación, filtración y vaporización con respecto a ¿qué tipo de mezcla de sustancias forman sus componentes? Inciso B. ¿Para qué se realizan? Inciso C. ¿En qué consisten? Inciso D. ¿En qué propiedades te basas para separar cada uno de los componentes de esta mezcla de sustancias? Y el inciso E. ¿Qué se recoge al final de cada operación? El ejercicio 1.24, 1.28, 1.30, 1.34, 1.40, 1.61, incisos A y B de su libro de texto. Menciona los útiles de laboratorio que se utilizan para realizar las operaciones de decantación, filtración y vaporización. Para esto deben observar las figuras 1.9, 1.10, 1.11, 1.13 de su libro de texto y el apéndice 2, útiles de uso más frecuentes en el laboratorio de química, que aparece en su libro de texto en la página 104. Y bueno, con el estudio independiente me estoy despidiendo de ustedes, así que hasta un próximo encuentro donde juntos seguiremos conociendo del fascinante mundo de la química.